Hola, ¿qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido y bienvenidos a todas las personas que se vienen enganchando a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos un programa muy especial preparado para ustedes. Correcto, hoy vamos a hablar sobre si estamos preparados para un sismo en Lima. Bueno, un poco a raíz de lo que ha pasado el día de hoy en México y también un sismo que se ha registrado en Perú. Entonces, realmente empezamos el programa con esa pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para un sismo? Así es, y haciendo referencia a lo que has mencionado, precisamente el sismo fue en Chilca, que es creo al sur de nuestra capital, y fue una magnitud de 3.6. Entonces, estamos viendo que en los últimos días están habiendo sismos recurrentes muy cerca a donde nos ubicamos. Nosotros estamos transmitiendo desde Lima, Perú, y eso es lo que nos hace hacer esa reflexión, ¿no? Esa pregunta a la prevención, si realmente estamos preparados para un sismo. No sé, en el caso de Rodrigo, ya más adelante vamos a hacer las preguntas de qué tanto nos estamos preparando a modo personal y también a modo familiar, ¿no? Bueno, sí, te comento que realmente el Perú se encuentra en lo que se le denomina el Círculo del Fuego. Perdón, el Círculo de Fuego del Océano Pacífico, que es una zona que concentra el 85% de la actividad sísmica del mundo. Entonces, es por eso que estamos constantemente eh, Muy ávidos a poder bien. sufrir de un temblor o un terremoto, ¿no? Así es. Y frente a esta situación nos hacemos la pregunta, ¿no? Porque siempre por lo menos en ámbito personal, a veces confundimos temblor, sismo, terremoto. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos términos. Entre sismo o temblor, según el Instituto Geofísico, aquí hemos encontrado información, es una sacudida de la superficie terrestre por dislocación de corteza. En ocasiones la fuente o el origen puede ser tectónicas, volcánicas, explosiones, meteoritos, que un poco difícil, etcétera. Y siendo la más recurrente precisamente el movimiento de las placas tectónicas, mientras que el terremoto se denomina a un movimiento sísmico más intenso y en el cual se han registrado lo que son daños materiales y también víctimas mortales. Y esa básicamente sería la diferencia entre sismo y terremoto. La intensidad, ¿no? A veces cuando de repente no sabemos esa diferencia, simplemente decimos, bueno, hubo un temblor o así de frente, realmente era un temblor, pero decimos, fue un terremoto, porque no Pero sabíamos no la diferencia. confundir el término, así como antes solíamos decir rayo, es, Bueno, cuando hubo unos rayos acá en Lima, trueno, bueno, relámpago, y bueno, a raíz de ese suceso sí. natural, que es poco típico acá en Lima, sobre todo, fue que empezamos a buscar un poco más sobre la diferencia entre los términos. Ahora, ¿qué se recomienda precisamente en los casos de sismo? Mucho se habla de la mochila de emergencia y todo lo que debe contener, ¿no? Pero Exacto. muchas veces repetimos mochila de emergencia, pero no sabemos qué es lo que tiene que tener en su contenido esta mochila. Muchas veces, bueno, entre las recomendaciones es que debe tener alcohol, desinfectante, lo que es medicina, pastillas, en el caso que sea una persona con una condición crónica de repente o que lleve un tratamiento médico en ese momento, vendas, curitas, toallas, frazadas, muy importante el agua y también alimentos no perecibles, ¿no? En el caso de los enlatados, además de contar con una linterna y una radio. En ese momento no vamos a contar con servicio eléctrico, así que lo ideal es que sea una radio pues a pilas, ¿no? Y en el caso de que vivamos con niños o con bebés o incluso un adulto mayor, también debemos tener en cuenta que las cosas que ellos necesitan, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, pañales o biberones, en el caso del adulto mayor, adicionar un abrigo, porque son personas más propensas a las temperaturas frías, ¿no? Y Yo a esas eso, son las cosas que se recomiendan en una mochila de emergencia. Adicional a eso también yo creo que, bueno, eso es una recomendación en general, pero también cada familia tiene sus propias necesidades, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que está tomando un suplemento claro, o en caso de que hayan más mujeres en ese hogar, de repente tener lo que son una toalla toallitas, higiénica, claro. exacto, papel higiénico.
Bueno, estas cosas son las cosas principales y adicional las cosas que van variando según las necesidades propias de cada familia. Y ahora también tendremos que añadirle mascarillas, las mascarillas. Uy, sí, adicionar las mascarillas ahora, pues que estamos viviendo una pandemia y aún no nos vacunan a todos. Exacto. Y bueno, aparte de tener en casa la mochila de emergencia, que creo que es algo que realmente a veces no le prestamos mucha atención. Yo te cuento una experiencia personal. En mi casa, pues mi mamá preparó la mochila, que al final un día, o sea, tenía los alimentos perecibles, el agua y todo, y la verdad es que un día que yo estaba en casa y no había algo que comer, pues terminé atacando la mochila de emergencia y hasta ahora no la he repuesto. Entonces, hay que tener un poquito más de conciencia. Yo ahí fallé, voy a preparar de nuevo mi mochila de emergencia. Pero esta no es la única medida que deberíamos tener, ¿no? Incluso hay algo que nosotros como sociedad, diría, fallamos mucho y es en los simulacros de emergencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho varias experiencias con simulacros desde colegio, universidad, instituto. Bueno, en el centro de trabajo no hemos tenido todavía un simulacro, o por lo menos yo no participé en ese simulacro. Pero, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, recuerdo mucho que el simulacro era casi como un juego, ¿no? Entonces, el profesor, bueno, fallaba en ese punto de realmente generar conciencia, civismo y realmente prepararnos para un simulacro. Yo estoy seguro que en un simulacro de verdad, digo, perdón, en un sismo, en un Una terremoto de operación, verdad, ¿no? sí, si me hubiera cogido en el colegio, pues lamentablemente eso hubiera sido una catástrofe, porque hubiéramos muerto todos, porque todo era un juego, ni siquiera nos aprendíamos bien cuál era la zona de emergencia en la cual, o dónde tenía el punto de reunión, qué hacer durante el sismo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el prestar atención, el participar de los simulacros también es muy importante y como mencioné, creo que yo no soy el único en el cual de repente esto cuando era joven lo tomaba como una broma, como un juego. Exacto, porque también recuerdo cuando era una estudiante hace ya varios años, que No la muchos. mayoría de jóvenes los toma a broma ese momento, ¿no? El tema de los simulacros y realmente no tomamos conciencia porque no tenemos precisamente esa cultura de prevención, ¿no? O de tener... primero que hace unos años no se hablaba de la mochila de emergencia, esto es algo que ha surgido hace muy pocos años. Lo que sí teníamos era el tema de los sismos, pero como lo dice Rodrigo, y muchos de los que estamos en los 20, cuando hemos estado jóvenes en el colegio, pues seguramente lo habremos tomado de repente a broma. Lo que se me salió en ese momento fue una risa nerviosa porque recordé esos momentos. Pero sí, efectivamente, si hubiese pasado un sismo realmente en ese momento, pues eso hubiese terminado en una lamentable desgracia, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a un sismo? Eh, Antes de un sismo es recomendable y es ideal ubicar precisamente las zonas seguras y cuáles son las estructuras más firmes para poder protegernos, ¿no? También tener muy en cuenta el tema de la mochila de emergencia, participar con responsabilidad en los sismos, simulacros que hay muchas veces, los barrios también se organizan, en los colegios hay muchos simulacros, hay simulacros en los trabajos y hay simulacros nacionales. O incluso uno puede tomar la iniciativa de hacer un simulacro en su propia casa, ¿no? De repente. También educar y concientizar a nuestros niños sobre las medidas de precaución. Los niños no hay que subestimarlos, los niños entienden y entienden muy bien y son más prestos a captar toda la información que uno les brinda. Ahora, algo que también se recomienda es que al momento de hacer las construcciones, pues que estas sean realizadas por personas eh, que tengan que ver y estén muy preparados en la materia, ¿no? Háblese de un ingeniero, un buen maestro de construcción, etcétera. Y aquí te voy a interrumpir un ratito porque permíteme decirte que en eso está Lima fallando terriblemente. Sí, Porque si te das cuenta, o sea, eso no se puede negar. Lo podemos ver cada uno en nuestros distritos, en nuestros barrios. Entonces, siempre vemos una construcción muy mal hecha, muy mal hecha. Esas cosas, ese tipo de construcciones realmente en una catástrofe, pues yo he visto un par que se vienen abajo. Y yo sin ser, digamos, arquitecto, no simplemente con algunas nociones básicas de cómo debería estar construida una casa, yo digo, esto es un terremoto y se va se abajo, cae, se viene abajo. se cae. Sí.
Incluso hay viviendas que, bueno, el terremoto del 2001 están rajadas, ¿no? O sea, la estructura ha sido comprometida, está dañada, y mírate, hasta el 2021 no la han reparado. Exacto, o sea, ya ha sucedido en el sur del país y hasta ahora muchas de las construcciones no, bueno, hay casas que se derrumbaron totalmente en el terremoto del 2007. Bueno, en ese año éramos unos niños. En el 2007 a mí me agarró estando sola con mi hermano. O Wow. sea, solamente ¿Y estamos los dos. tu hermano Los menor? dos. Mi hermano, y mi hermana es menor, exacto. Entonces yo era supuestamente pues la adulta a cargo, aunque no tenía ni 15 años, era una menor. Pero en nuestro caso, nuestra madre y nuestro padre sí nos habían hablado de qué hacer en cuanto a un sismo y de un gran susto por el movimiento de las cosas y de los artefactos, que en ese momento, en 2007, las teles eran inmensas, ahora son planas. Claro, ese temor a que se te venga encima, pero nosotros tratamos de mantener la calma y salimos de la casa, pues, ¿no? A evacuar. Suerte que en la casa en la que vivía en ese momento había cerca un parque con canchas de fútbol y entonces ahí fue el lugar donde acudimos y evacuamos, ¿no? Y ahí nos quedamos hasta que regresaron nuestros papás. Fue Ya que estamos una contando experiencia. las anécdotas del terremoto de ese año, pues yo estaba en la casa de un amigo, estábamos haciendo un trabajo de grupo y empezó el terremoto, y era horrible. El barrio de mi amigo es como un callejón con varias viviendas ¿Es en qué distrito? en Los Olivos, en Los Olivos. Ah, claro. Y Casa recuerdo estaba que bien. su hermano menor, como estaba bebito, recién casi tendría meses de nacido, empezó a llorar y se movían se empezaron a caer todas las cosas en su casa, se reventaban los vidrios. Mi amigo cogió a su hermanito, su mamá bajó del segundo piso y dijo, ya chicos, vamos a salir a la calle. Y bueno, por lo menos en mi distrito, por las torres de luz que caían, algo así, empezaban a ver como luces. No sé si Como lo viste. relámpagos, así chispeando el tema Sí, eléctrico. claro, pero por un tema eléctrico, ¿no? Entonces, sí, me Claro, acuerdo que las señoras de sus vecinas decían, asustaron. el fin del mundo, así, guau, y yo, era chico y pues realmente como que Oh, sí estaba claro. asustado, ¿no? Sí, sí, yo Bueno, estaba asustado. Y claro, dije, porque uno como niño ve de referente de calma, soporte a un adulto y que ellos pierdan el control, entonces a un niño le impacta de mayor forma. claro, y ahí constataba que no estábamos preparados para eso. Sí, fue una experiencia que nos ha tocado vivir siendo jóvenes. Imagino que tú también eras un niño en esa época. Eh, pero por suerte no pasó a mayores, pero también hay algo peligroso en ese momento que se dice que en Lima hay un silencio sísmico de muchos años, ¿no? Y que se esperaría que cuando despierte o cuando se libere esta energía acumulada de años sea con una magnitud de más de 8. Entonces sí, hay que tener todas las medidas de precaución posibles, hay que hacer un plan también entre la familia, porque muchas veces salimos, cada quien tiene una actividad diferente, en un lugar donde puedan reunirse de repente, ¿no? Si papá, mamá está fuera por trabajo, ¿dónde nos encontraríamos ante un eventual sismo, ¿no? Algo que suceda más adelante. Estamos ya recibiendo los comentarios de las personas que se van enganchando a la transmisión. Bueno, Cecilia Romaina, mi mamita, fiel al programa, dice a estar preparados para posibles desastres. Es cierto, es lo que estamos repitiendo. Pero, ¿qué hacer durante el sismo? Lo primero es mantener la calma, ¿no? Porque asustarnos puede entorpecer también nuestros actos, ¿no? A veces nos paralizamos también por el miedo, ¿no? No hacemos una acción concreta que nos lleve a salvaguardar nuestra integridad, nuestra vida. Alejarnos completamente de las ventanas. Rodrigo lo mencionó cuando estaba en la casa de su amigo, pues los vidrios empezaron a reventar. Entonces, lógicamente tenemos que alejarnos de los objetos de vidrio, de las ventanas, de las luces altas, que hay luces, hay arreglos de luces en las casas que cuentan con vidrios, pues alejarnos de esas zonas y tratar de estar en las zonas más rígidas, más fuertes, la casa donde podamos, en caso no podamos salir, ¿no? Estar para poder estar más seguros. También las líneas se congestionan muchas veces cuando hay sismo, ¿no? Porque todo el mundo quiere llamar. Entonces se recomienda no congestionar las líneas telefónicas, en todo caso enviar mensajes de texto.
Y también muy importante, no usar el ascensor si es que te encuentras en un edificio muy alto, o ya sea en el piso 2, aunque en esos casos no hay ascensor, pero no usarlo, ¿no? Y evitar también desesperados bajar la escalera porque puedes tropezarte y al final puede resultar algo peor para todos nosotros. Y sobre todo brindar asistencia, si de repente vives en un edificio y no tienes una persona mayor o un niño, pues tampoco, o De sea, repente tratar ayudar de ahí. ayudar, claro, ayudar a los que de repente sí tienen en casa, al momento de que empiezan a salir del edificio, no por el miedo, de repente no salir apresurado y golpear a todo el mundo y pues sí puedes ocasionar un accidente aún mayor. Entonces también siempre tener en consideración a los niños y adultos mayores. Claro, porque los abuelitos son más lentos al caminar, entonces, en todo caso, mantener en ese momento la calma y acudir a un lugar fuerte y reforzado de la casa, si es que no podemos salir, ¿no? Y luego del sismo, revisar las fugas de gas, también la estructura de la casa, cuál es el estado, de repente requiere reparación y en el caso de que llegue a haber un sismo muy fuerte, también llamar a los números en caso muy de urgencia, llamar a los números, los bomberos, la Cruz Roja y también el sistema de atención móvil de urgencia que es el SAMU. Auxiliar también a los heridos en el caso de que tengamos habilidades de primeros auxilios, ¿no? A veces la desesperación hace que no actuemos de forma efectiva ni eficiente. Y también mantener cuidado por posibles réplicas. Tengo entendido, por ejemplo, en México van más de 200 réplicas. Entonces, siempre después de un sismo hay que estar alerta de eso y alejarnos también del mar porque siempre se dice que después de un sismo podría Pues haber un tsunami, ¿no? Ahora, esto no es una regla, pero es por un tema de precaución. Ahora, las personas que tienen mascotas, ¿qué hacen en el caso de las personas que tienen mascotas? bueno, si tienes una mascota en casa, se recomienda que tu mascota tenga un collar en el cual esté especificado su nombre y la dirección. Un número también de teléfono sería genial para que en el caso de que se pierda lo puedan ubicar más fácilmente. También esto de repente no se hace, pero registrarlo en la municipalidad estaría también súper bien, fuera de también el caso del tema de los sismos, registrar a tu mascota en la municipalidad. Y pues si vives en una casa, ¿no? Pues, por ejemplo, mamá, papá, dos hermanos, tres hermanos, designar a un miembro familiar que se encargue de la mascota de repente, ¿no? Entonces, precisamente aquí volvemos al punto de la práctica del simulacro. Por ejemplo, el papá se encarga de levantar a los hijos o de repente de llevar al más pequeño, la mamá se encarga de coger la mochila de emergencia, el hijo más grande de repente agarrar a la mascota. Entonces todas esas cosas, si ya se tienen preparadas de repente, ¿No? sí, Planificadas, planificadas. claro, planificadas, nos van a ayudar en el caso de que pase algo, ¿no? Porque cuando nos agarran, digamos, sin estar prevenidos o preparados, son donde ocurren más los accidentes. Claro, Rodrigo. Y ahora, algo que habías mencionado en los primeros puntos es que, bueno, ya tus recomendaciones estarán tomando lista los dog lovers y los cat lovers. En general, los pet lovers. Todos somos No, pero lovers es ahora. que en verdad ya la mascota es, o sea, Un miembro, ya un no, miembro. ya no se le debería decir ni mascota, porque se vuelve un miembro de la familia, ¿no? Entonces, tampoco no creo que haya, bueno, no creo que haya alguien que la deje ahí la mascota mientras que ocurre el sismo, ¿no? Pero Claro, también, estas son recomendaciones, pero a la hora de la hora, bueno, nunca se sabe, como incluso uno mismo puede actuar de repente. Ahora, algo que mencionabas al inicio del programa es que muchas de las construcciones en nuestro país, pues a veces son improvisadas, precarias, bueno, etcétera. ujú, Y en el caso de Lima hay distritos que son más vulnerables precisamente a la densidad poblacional, a las construcciones deficientes y a la inestabilidad de los suelos. Y entre esos distritos que son más vulnerables frente a un sismo estarían San Juan del Lurigancho, Comas, Independencia, Caraballo, Puente Piedra, Ate, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Así que eh, las personas que están viendo el programa y viven en esos distritos, no es para que se alarmen más, sino para que tomen aún con una mayor concientización sobre las recomendaciones dadas.
Sí, sobre todo que no nos van a veces la criollada de repente, o de repente la irresponsabilidad de querer ahorrar un poco y pues contratar a una persona que realmente no sabe muy bien de construcción, o a veces el maestro de construcción le dice, bueno, pero podemos ahorrar acá en material y no hacerlo bien, ¿no? Entonces es mejor siempre, algunas cosas se puede ahorrar, pero en otras no se puede escatimar, entonces en nuestra seguridad de nuestra casa, que es como que esa el lugar más seguro que tiene una persona siempre es su casa, ¿no? Entonces hay Su que, hogar. claro, hay que cuidar mucho eso. Claro, el tema de la casa tiene que ser una inversión buena y una inversión segura, que es el lugar donde estamos pues la mayoría del tiempo, ¿no? Bien, nos ha llegado el tiempo de despedirnos, Rodrigo. No sé si querrías compartir una última reflexión referente al programa. Eh, bueno, sí, no, en verdad yo sí a esta altura de mi vida creo ya un poco más en el tema de preposar. Es cierto que cuando pasan las cosas uno no sabe cuál va a ser su reacción, pero creo que si uno está preparado para algo, es más fácil que no ocurran tantas desgracias, ¿no? Entonces, incurrir en el tema de los simulacros y por favor tener su mochila de emergencia. No ser como yo, que se la come y luego no la repara. Muy cierto. El tema de tomar con responsabilidad también, el tema de los sismos, mayor conciencia, tanto jóvenes como adultos. Y si, por ejemplo, revisas tu mochila de emergencia con constancia y ves que los productos están vencidos, pues hacer un cambio, ¿no? Porque a la hora de la hora sales con tu mochila de emergencia y los productos están bien vencidos. Y si los También. comes, como es el caso de Rodrigo, pues los reemplazas. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos encontramos el siguiente miércoles con un tema muy interesante, así que estén atentos, por favor. Hasta luego, Rodrigo, gracias. Muchas gracias, Edith. Chao, nos vemos.